Ya. Entonces, chiquillas, veamos un segundo, un poquito. Tenemos ahí. Vimos esa foto, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Y ahí nos quedamos, parece. Ya, y vimos esa foto, si no me equivoco, también. ¿Sí? ¿O no? Esa no recuerdo, pero la anterior ¿Y sí. esa? Sí, también vimos esa. También la vimos, ¿ah? Ya. Aquí sí que no, aquí nos quedamos, estoy seguro. Ya. Entonces, fíjense, teníamos el warfismo. Repasemos un poquito. ¿Qué era el warfismo? El warfismo es finalmente, ¿verdad?, una condición de baja estatura, ¿ya? Pero que no solamente implica baja estatura, sino que también implica algunos otros procesos, tales como, espérenme, déjenme poner mi cronómetro como siempre, tales como elementos asociados a deterioro de desarrollo cerebral, por ejemplo, a microcefalia, ¿ya? Y alteraciones metabólicas en algunos casos. Entonces, tenemos la macrocefálica autodesplasia primordial, ¿verdad? 1, la macrocefalia autodesplásica primordial 2, warfismo 2, ¿verdad? En el warfismo 2, a diferencia del 1, está preservado en la función intelectual, ¿eh? No hay déficit cognitivo importante, característico, ¿verdad? Sin embargo, sus caritas siempre son muy especiales, las vamos a ver enseguida, y tienen este fenómeno que parece que lo mencioné, no importa si lo repaso, la enfermedad de Moya Moya, que la voy a conversar enseguida. ¿Ya? Luego, perdón, y también tienen resistencia a la insulina, en general, en edad temprana, cosa que es raro, porque normalmente un diabético, digamos, es un diabético es tardío, pero es más difícil tener resistencia a la insulina en edad temprana. Es una característica de esta patología. Otro, el síndrome de Seckel, ¿verdad? El síndrome de Seckel, una de las cosas clásicas es que hay microcefalia. Y por supuesto baja estatura, ¿verdad? Y también características faciales clásicas, incluida, digamos, la micrognatia, ¿ya? Así, para atrás la perita, ¿verdad? Y el Mayer-Garlin, ¿verdad? Que es un síndrome donde hay una alteración en general articular, baja estatura y microcefalia. Entonces, vamos viendo un poquito, este es el caso del Seckel, o sea, el Seckel, la microcefalia, ¿verdad? Baja estatura y rasgos faciales clásicos, ¿ya? Con una cara así como prominente, con puntúa y con micrognatia. Entonces ahí ven la cara prominente, ustedes, puntúa, y la micrognatia clásica de un síndrome de Seckel. Entonces, en estos síndromes de microcefalia, ustedes comprenderán que si hay microcefalia, podemos pensar clásicamente que hay una asociación con algún deterioro cognitivo, ¿no? Un déficit cognitivo. Este es el Mayer-Garlin, y si ustedes se fijan, el Mayer-Garlin, a diferencia del anterior, ¿verdad?, preserva la actividad intelectual, ¿ya? Entonces, estos chiquitos son un poco diferentes de los anteriores, ¿se fijan? O sea, además de presentan una carita con unas facies especiales. Todos presentan micrognatia, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se fijan en las características de la estatura y la microcefalia, por supuesto todos son pequeños, pero sus microcefalias, a pesar de existir, son distintas de las microcefalias del anterior, del Seckel, ¿ya? Son distintas, excepto esta chiquitita que se parece mucho al caso anterior, ¿eh? Es que también ustedes saben en la genética, el corte de la enfermedad metabólica y tales genéticas, yo siempre les muestro un libro que, imagínense, errores innatos del metabolismo en el niño. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la cantidad de rasgos citogenéticos que están asociados son muchos, y ustedes saben que los genes son pleiotrópicos, actúan uno sobre otro, hay genes saltarines, hay RNAs interferentes, qué sé yo. Entonces, ningún síndrome es tan específicamente claro, tienen siempre pequeñas variaciones, pero en general hay características comunes en todos ellos. Esa como carita de muñeca es una característica bastante común, como de muñequitos, así. Perfecto. Luego, y esto era el Moya Moya, ¿verdad? El Moya Moya está asociado a una deficiencia de hormona de crecimiento y es muy curioso,
que el moya moya lo que ocurre, mira, esta es una angiografía, no sé si comprende la angiografía, se mete un medio de contraste, se coloca, espérame, no lo tengo aquí ahora, ay, maldición, qué torpe. Ya voy a recordar el nombre, se mete un medio de contraste intravascular y entonces se saca una radiografía. Y entonces aparecen todos los vasitos sanguíneos, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, ¿verdad? La rama posterior, etc. Y entonces, pero acá, en el moya moya, si ustedes se fijan, se observa una arteriografía cerebral muy diferente. Y se ven esas como manchas de microarterias, así como un lecho capilar, ¿verdad? Donde no deberían estar. Y entonces, ese es el moya moya, que es como un síndrome como de niebla, como de difusión, difuso, ¿ya? Bueno, o sea que hay una alteración también vascular. Aquí tenemos, ¿verdad?, el Tabby-Linder, que es un síndrome también con microcefalia, ¿verdad? Pero una microcefalia bastante prominente, fíjense ustedes. Miren, por favor, qué increíble la disminución del volumen craneal. O sea que este cerebro debe estar pesando muy poquito, un 900 gramos. Y fíjense que más encima, en el interior del cerebro, hay una enorme cantidad de líquido cefalorraquídeo alojado en los ventrículos cerebrales. Entonces, eso significa que ese chiquito también está haciendo probablemente un cuadro de hidrocefalia, pero una hidrocefalia, ¿verdad?, ya en un estado más maduro. Por lo tanto, esto significa que hay mayor razón para ir disminuyendo la masa encefálica porque el líquido cefalorraquídeo está comprimiendo, ¿verdad?, el tejido nervioso contra el cerebro. Y ahora, si ustedes se fijan, ¿por qué a este chiquito no le crece el cerebro, o sea, perdón, la cabeza, el volumen como un chico con hidrocefalia normal? Porque miren, por favor, por Dios, el espesor del cráneo. O sea, comparen con el espesor del cráneo de un adulto, miren, por favor. Miren el espesor del cráneo de ese chiquito. Entonces, no tiene posibilidades muchas de estirarse, ¿verdad?, en forma plástica, y por lo tanto, entonces la hidrocefalia comprime la corteza cerebral. Ya, aquí ven también que hay una falla respiratoria asociada, en fin, y su retrognatia clásica, la perita hacia adentro. Ahora, veamos otra situación totalmente inversa, chicas, el gigantismo. En el gigantismo, fíjense ustedes, las cosas son curiosas porque el gigantismo implica que un chiquito comienza desde las primeras etapas de vida a sufrir un incremento en la producción de hormona de crecimiento. Entonces, este incremento de producción de hormona de crecimiento hace, ¿verdad?, que las regiones epifisiarias de los huesos, que son las regiones en el fondo que permiten el crecimiento óseo, empiecen a alargarse, no de forma indefinida, por suerte, pero grandemente, en una proporción enorme respecto de los chicos y chicas típicos. Entonces, este proceso del gigantismo está asociado a la acción de la hormona de crecimiento en el crecimiento epifisiario, entendiendo la placa, ¿verdad?, plate, la placa epifisiaria, como las regiones donde ocurre el alargamiento de los huesos largos. Ahora fíjense, cuando uno dice, bueno, ¿cuál puede ser la razón que podría estar asociada eventualmente a un exceso de hormona de crecimiento? En general, chicas y chicos, una de las razones más frecuentes podría ser una alteración de la adenohipófisis. Y esta alteración podría estar provocada por tejido somatotrópico, o sea, no sé si se entiende bien ese discurso cuando yo digo tejido tirotrópico, tejido gonadotrópico, tejido somatotrópico, tejido lactotrópico. El tejido somatotrópico es de somatotropinas, o sea, el que produce hormona de crecimiento. El tejido gonadotrópico, gonadotrópico, el que produce gonadotrofina, etc. El tejido tirotrópico, el que produce tirotropinas, ¿verdad? Y el tejido prolactigénico, digamos, ¿verdad?
es el que produce prolactina. Entonces, prolactotropo también se le puede llamar. Entonces, fíjense, aquí tenemos una adenohipófisis claramente gigantona, ¿ya? Hay un tumor adenohipofisiario. Y es lógico y muy probable que este tumor sea el que esté produciendo en estas células adenohipofisiarias, ¿verdad? Por tener muchos somatotropos, o sea, células que producen GH, esté produciendo una sobreestimulación sobre las placas de crecimiento óseo, ¿ya? Y es tal cual como lo presenta esta revista de endocrinología pediátrica, metabolismo y endocrinología pediátrica. Entonces, ahí tenemos los casos clásicos de gigantismo, chicas, y ustedes ven, por ejemplo, ese hombre que está, este es un chico que tiene warfismo, o sea, perdón, un hombre que tiene warfismo, y este es un hombre que tiene gigantismo. Las clásicas fotos así como para la New York Times, digamos, ¿ya? Entonces, fijan ustedes que el hombre que tiene gigantismo tiene proporcionado su cuerpo, y el hombre que tiene warfismo también tiene proporcionado su cuerpo. Qué misterio, qué interesante, qué curioso esto, ¿ya? Es más, fíjense que dentro de todo, este hombre que tiene gigantismo no tiene tan desproporcionada, no tiene prognatia. Micrognatia era cuando faltaba hormona de crecimiento, prognatia, así, cuando está sobredimensionado la mandíbula. Pero no tiene una prognatia, un prognatismo importante. Su cara todavía, su cabeza está proporcionada, probablemente porque el gigantismo implica una producción de hormona de crecimiento desde las primeras etapas de la vida en adelante. ¿Ya? Esto lo quiero contrarrestar, chicas y chicos, con la acromegalia, ¿ya? Que en general los procesos de acromegalia, estudiantes, están asociados a una producción de hormona de crecimiento más tardía. O sea, normalmente ya ha ocurrido maduración de ciertos tejidos, ya está, aunque a veces hay acromegalia también con gigantismo, pero a veces sin gigantismo, y entonces esta acromegalia se caracteriza por una desfiguración, ¿verdad?, progresiva de la cara, asociada fundamentalmente a la mandíbula, y también un mayor crecimiento de las manos, de las orejas y de la nariz. ¿Ya está? Esta enfermedad, por supuesto, está relacionada con un aumento repentino muchas veces y no gradual de hormona de crecimiento. O sea, en algún momento se despierta un tumor adenohipofisiario somatotrópico y él empieza a producir hormona de crecimiento. ¿Ya? Y aquí tenemos un caso clásico que está mostrado, parece que en el Ganon de la sexta edición, creo que está ahí en la sexta edición, o sea, perdón, 16 edición, que es una edición antigua, de cuando yo estaba en pregrado. Entonces, que es una foto bastante buena esta, creo que es del Ganon, no sé. Ah, no, este es del McGraw-Hill. McGraw-Hill es de otra editorial. Bueno, no importa. Entonces, aquí aparece una chiquita a los 9 años. Si ustedes se fijan, a los 9 años ella tiene sus facies, su rasgo facial, digamos, normal, estable. Sin embargo, a la edad de 16 años, ella presenta unos rasgos faciales ya que tienen una tendencia. Si ustedes se fijan, sus rasgos faciales van tendientes, ¿verdad?, a tener un poco de prognatia. Prognatia, la nariz también un poco más ancha, las orejas están tapadas y que no podemos saber, ¿ya? A la edad de 33 años, ya, esta chica, 33 años, imagínense la juventud, pero se muestra con facies extrañas. Tiene un poco de prominencia, ¿verdad?, sobre el tabique nasal, la nariz está sobredimensionada y claramente hay prognatia, ¿verdad? Prognatismo. Desgraciadamente en esta foto está tapada también el pelo, así que no se puede observar las orejas. Y esta última foto, la misma mujer a la edad de 52 años, donde probablemente quien tomó la foto fue un médico, ¿ya? Y digo que probablemente fue un médico porque le pidió a la persona que pusiera sus manos así. ¿Para qué? Para ver la proporción de sus manos, para que diéramos cuenta que efectivamente sus manos están aumentadas también de tamaño debido al mismo fenómeno. Sus orejas también están aumentadas, ¿verdad? Su nariz. Y por supuesto, ¿verdad?, su mandíbula. ¿Ya está? A todos nosotros, los hombres y mujeres, cuando nos vamos haciendo viejos, nos van creciendo las orejas y la nariz. Por eso los abuelos tienen unas narices así como de papiones y unas orejas enormes, ¿ya está? Pero porque son los últimos órganos, o sea, los órganos del cuerpo, las regiones del cuerpo más bien, que siguen creciendo toda la vida, ¿ya?
Cuando eres pequeñito siempre tu nariz es muy menudita, pero cuando te vas haciendo adulto tu nariz se va agrandando y de viejo la nariz ya es una cuestión horrorosa. Bueno, si tienes un gigantismo o si tienes una acromegalia, con mayor razón. Entonces aquí está comparado la mano, fíjate, de una persona normal, o sea, perdón, no decimos normal hoy día, decimos un sujeto típico y un sujeto que tiene acromegalia. Y observen por favor las tremendas diferencias. Es increíble, realmente es increíble. Es como más o menos un cuarto más de mano, quizás no tanto, un octavo más de mano. Ya está. Entonces se engrosan los dedos, se ensanchan, se ponen rechoncho, por supuesto, ¿verdad? Al engrosarse, y el tejido blando también está engrosado. Mire, por favor, esa posición ahí, increíble, ¿eh? Anatómicamente, qué curioso se ve ahí. Se ve como un cubito, un cuadrado eso, y en cambio acá no. Aquí se ve así, como un dodicosaedro, así irregular, y aquí se ve como un cuadrado. Ya, bueno. Aquí tenemos un tipo con acromegalia, pero te fijas que en este caso, por ejemplo, este hombre con acromegalia no se ve así del todo desproporcionado, ¿ya? Ahora que lo pienso, quizás yo también tengo acromegalia, pero no soy un gigante. Bueno, no sé, puede ser. Bueno, ahora que lo pienso, entonces hay una acromegalia ahí, ¿verdad? Pero esa acromegalia todavía se ve relativamente proporcionada. Ya. Aquí tenemos, ¿verdad?, a una persona ya mayor que presenta este trastorno, pero fíjate que este trastorno además le ha provocado otros fenómenos. Por ejemplo, mira, particularmente esto, el tórax se deforma debido a la protuberancia de la parte inferior del esternón y al alargamiento y divergencia de las costillas. Entonces, las costillas se van alargando porque siguen creciendo, ¿ya? Como crecen las manos, como crecen las orejas, las costillas siguen alargándose. Entonces, el esternón como que se le cae un poco. Entonces, se presenta una curvatura ahí, ¿se fija? ¿Ya? Una curvatura también inadecuada. Y mira, por ejemplo, el tamaño de la nariz y de las orejas y, por supuesto, de la mandíbula son claros, ¿verdad? Bien, voy a la siguiente. Siempre yo dejo las referencias, ustedes saben, para que las revisen. Este es un caso distinto, estudiantes. Chicas y chicos, este es un caso, no solo no deberíamos hablar aquí de enanismo, de enanos, ¿ya?, sino que deberíamos hablar en realidad de acondroplásicos, ¿ya? La acondroplasia es un cuadro, es un trastorno sobre el cual se produce precisamente la situación contraria. Es decir, hay una detención en el crecimiento, en los discos de crecimiento de los huesos largos. Entonces, así voy a volver atrás. Entonces, así como en el gigantismo, teníamos que estos huesos largos se alargaban inadecuadamente en las regiones de las placas epifisiarias, entonces aquí no se alargan las placas epifisiarias. Entonces aquí tenemos una chiquita y un chiquito que son hermanos, y son los dos acondroplásicos, y aquí tenemos un chiquito y otro que son hermanos, sin embargo uno es acondroplásico y el otro tiene desarrollo típico. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que no haya habido un alargamiento adecuado de las placas epifisiarias? Una de las tesis moleculares, ¿ya?, que más se manejan no son hipótesis, son demostraciones en realidad, ¿ya?, es la presencia de una mutación, ¿ya?, una o más mutaciones en realidad, que alteraría al receptor de FGF. FGF significa Fibroblast Growth Factor, factor de crecimiento fibroblástico. Entonces resulta, ¿verdad?, que un incremento en la señalización de FGF,
no en este caso, sino que acá un incremento en la señalización genera una rápida consolidación de las placas epifisiarias. Me explico. Cuando el hueso va a crecer, cuando se va a estirar como tal, las placas epifisiarias sufren un proceso de remodelamiento óseo. Es decir, la placa genera osteoblastos, después osteoclastos, qué sé yo, hay sistemas lisosomales, se disuelve un poco y entonces eso se puede estirar. Pero si de una u otra manera tú, de un momento a otro, encierras a los osteoblastos y los haces madurar tempranamente, y no hay actividad de remodelación ósea o remodelamiento óseo, entonces las placas epifisiarias no se estiran y el hueso no puede crecer. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estas mutaciones en general están asociadas al receptor de FGF. El receptor de FGF es una tirosina quinasa, ¿ya? TRK también se le llama receptor TRK. Ya está. Entonces, por eso ahí dice ratones en los cuales el receptor FGF3 fue inactivado, tuvieron los huesos largos, mientras que los ratones con un exceso de activación de FGF3 del receptor tuvieron los huesos cortos. Lo que está explicando un poco el fenómeno en la acondroplasia. Entonces aquí tenemos más o menos la historia ahora, más celular, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos el hueso con crecimiento y aquí tenemos la placa. Entonces en esta placa hay células proliferativas que tienen que ir alargando el hueso, o si se consolidan tempranamente, el hueso queda corto. Ya está. Entonces, paradójicamente, el aumento de la señalización del receptor FGFR3 suprime profundamente la proliferación y maduración de los condrocitos de la placa de crecimiento, lo que da como resultado una disminución del tamaño de la placa de crecimiento, una reducción del volumen del hueso trabecular y una disminución del alargamiento óseo como resultado del proceso. Perfecto. Esto siempre queda como un cachito, chicas y chicos, pero necesito decírselo. ¿Por qué estoy hablando de somatostatina? Voy a ir atrás para que me puedan seguir con la idea, porque si no, ustedes van a decir, este viejo se volvió loco, ¿no? ¿De qué está hablando? Miren, acuérdense ustedes de que el GHRH, o sea, la Growth Hormone, Releasing Hormone, que libera, ¿verdad?, hacia la hipófisis, hacia el adeno, para que el adeno fabrique GH y la GH actúe sobre el hígado y se fabrique IGF-1 o la GH salga al plasma sanguíneo, depende de estímulos circadianos como dormir bien, qué sé yo, los niveles de cortisol al despertar en la mañana, un montón de más. Pero por otra parte, ¿verdad?, la somatostatina cerebral es un neurotransmisor que inhibe la producción de GH. O sea, si se libera somatostatina desde el sistema hipotalámico, se inhibe. Entonces, por eso hablamos de somatostatina cerebral, porque resulta que ustedes no saben, no son de Nutri, pero la gente que es de Nutri sabe, por ejemplo, que hay una somatostatina que es periférica, y esa somatostatina periférica está también regulando funciones digestivas. Entonces, esta cerebral, ¿verdad?, lo que hace es inhibir la producción de hormona de crecimiento, pero también, fíjate, altera la producción de TSH, es decir, de la hormona tiroestimulante. Y claro, tiene sentido porque resulta que si tú tienes que hacer crecer un hueso, paralelamente tienes que un poco acelerar el metabolismo del sistema, el gasto de oxígeno. Entonces, si inhibes uno, probablemente inhibes el otro también. Ya. Estos son los efectos de la somatostatina periférica. No me interesan por ahora en realidad. Ya. Entonces, o sea, ustedes lo van a leer y lo van a estudiar, pero la verdad es que a mí no me interesa mucho en general. En el caso puntual de ustedes, de su prueba, yo creo que la mayoría dirá, entonces no lo estudio. Bueno,
Pero entonces, sumando y restando, ¿verdad? A nivel intracelular, hay una serie de señales que participan en los procesos de crecimiento de este hueso largo, de la placa de crecimiento óseo. Entonces, por supuesto que hay señales paracrinas, ¿verdad? Dentro de ella, FGF, sin duda. Hay señales de matriz extracelular, o sea, cómo ciertas proteínas de anclaje se asocian, ¿verdad? Al espacio intercelular, qué sé yo, colágeno, en fin, etcétera. Por supuesto, la nutrición. Señales endocrinas, particularmente la hormona de crecimiento e IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, las citoquinas proinflamatorias, que también participan, ¿verdad?, produciendo, incrementando el crecimiento, y elementos del fluido extracelular en general pueden ser cofactores, pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, calcio, fosfato, cloruro, y por supuesto magnesio, y por supuesto actividad muscular, fuerza gravitacional, incluso asociada a la interferencia que puede actuar sobre los fluidos extracelulares. Recuerden ustedes que la gravitación hace que nuestros huesos se mantengan firmes, digamos, las personas que van al espacio exterior y que viven en las estaciones espaciales, ¿verdad?, vuelven con un sistema óseo así totalmente degradado. Ya. Ahora vamos a pasar a otro eje, chicas y chicos. Y ese eje que vamos a revisar es el eje gonadotrófico. Este eje gonadotrófico, en el fondo, es el eje de las gónadas. O sea, cuando hablamos de gónadas, hablamos específicamente, chicas y chicos, de los testículos y de los ovarios. Dejamos fuera el pene, la vagina, la vulva, toda esa macana, el útero. Solamente testículo y ovario. ¿Ya está? Entonces resulta que esta es una imagen bastante, en realidad, ambiciosa para partir, porque como que habla de todo al tiro, pero mencionémoslo. Entonces el hipotálamo fabrica gonadotrofina, ¿verdad? Factor liberador de gonadotrofina, GnRH, o sea, gonadotrophin releasing hormone. Esto actúa sobre la adenohipófisis, y la adenohipófisis fabrica las dos cositas que sabe hacer, FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y estas hormonas respectivas actúan sobre la gónada, haciendo distintas cosas, dependiendo qué gónada es. Si es la gónada macho, va a producir espermatozoides, y testosterona, perdón, y testosterona. Y si es la gónada femenina, va a producir ovocitos tipo 2, porque ya acuérdense ustedes que no se llaman óvulos, se llaman ovocitos tipo 2, ¿verdad? Porque son ovocitos que han estado en su última etapa de meiosis, entonces no la han terminado, están pendientes. Ovocitos tipo 2 terminan su meiosis cuando hay fecundación. Entonces, ovocitos tipo 2 y estrógeno y progesterona. Listo. ¿Ya? O sea, estradiol y progesterona. A ambas le llamamos estrógeno. Listo. Y luego hay procesos de feedback, obviamente, ¿verdad?, cortos y largos para regular el proceso. Bueno, solamente mostrarles aquí en este dibujo tan bien logrado, ¿verdad?, Sadler y Lachman, del libro de embriología de Lachman, nombrarles que en un momento de nuestra vida nosotros no estamos definidos, excepto por la genética, si vamos a ser varones o hembras. Desde la perspectiva gonadal, chicos, por favor, no me estoy refiriendo a la perspectiva de género. Esa es otra cosa diferente, ¿ya? Dentro de la perspectiva biológica gonadal exclusiva. Entonces resulta que en este caso, por ejemplo, tú tienes aquí una estructura que es la gónada, que todavía no está diferenciada si es testículo o ovario, y tienes un tejido alrededor de la gónada, los ductos mesonéfricos, ¿verdad? Y por fuera los paramesonéfricos. Entonces resulta que si vas a ser hombrecito, la gónada va hacia adelante y caen las bolsas escrotales. Y los túbulos mesonéfricos se transforman en el epidídimo y en la red de testis, en la red testicular, y el conducto en el conducto deferente. Pero si vas a ser hembra, entonces... y a la vez se degrada el ducto paramesonéfrico, completamente. Y si vas a ser hembra, al revés,
estas gónadas se desplazan hacia los lados y quedan como varios, desaparece, involuciona esta estructura y solamente queda por arriba una inervación y una vascularización, y este tubo paramesonéfrico, ¿verdad?, se agranda formando el cuerpo del útero y las dos tubas uterinas o trompas de falopio, abrazando, como quien dice, si este es el ovario, si este fuera el ovario, abrazando ligeramente al ovario. ¿Ya? Perfecto. Entonces, pasamos una etapa de nuestra vida indiferenciada. Y otra cosa que quiero decirles interesante es que si comparamos del punto de vista embrionario, digamos, un varoncito y una nena, ¿ya?, tenemos tejidos equivalentes. Entonces, esto es importante sobre todo a propósito de las discusiones que hay hoy día sobre el clítoris y tal, y sobre las partes del clítoris, en fin, quitando un poco también de mito en todo esto y agregando conocimiento. Bueno, nosotros tenemos un pene que está compuesto por un cuerpo del pene, y el clítoris también está compuesto por un cuerpo del clítoris, en un tejido equivalente. Nosotros tenemos un prepucio del pene, y también existe un borde prepucial del clítoris. Nosotros tenemos un glande, y resulta que el clítoris también tiene un glande. ¿Ya está? Ahora, nosotros tenemos dos bolsas, ¿verdad?, pigmentadas, que son las bolsas testiculares, que se llaman escrotos, ¿verdad?, donde están alojados los testículos, que tienen esa capacidad térmica de subir y bajar, ¿verdad?, para mantener el testículo arriba cuando hace frío, etc. Y las nenas tienen estas mismas bolsas, pero que no son bolsas escrotales aquí, también están pigmentadas y son los labios mayores. Y luego nosotros tenemos aquí una sutura, una cicatriz que nos produce el propio desarrollo embrionario, y en ustedes no se produce esta cicatriz solamente en la última porción, en la región del periné, ya está. En ustedes es un poquito más largo el periné que en nosotros, porque las bolsas escrotales se extienden. Entonces, y aquí, en vez de tener esta cicatriz, este cierre, entonces se aflora este borde, que son los labios menores, ¿verdad? Y en el interior vemos dos orificios. El meato urinario, ¿verdad?, donde está el contenido, o sea, el tubo uretral, digamos, hacia la vejiga, y el istmo, el canal vaginal. Perfecto. Pero, como ustedes se fijan, tenemos equivalencia de tejidos entre varones y niñas. Ahora, en esta misma perspectiva, en la anatomía general, chicas y chicos, ¿verdad?, aquí tenemos un corte sagital en ambos casos, ¿ya? Miti-miti. En este caso aquí no está miti-miti el pene, está cortado un tramo nomás, ¿ya? Pero aquí está miti-miti en el caso del cuerpo femenino. Estos son imágenes de Netter, de su genial atlas clínico, ¿ya? Hansen, Lambert, que ahora son los autores que continúan del trabajo de Netter. Y entonces aquí se muestra, ¿verdad?, el útero. Si ustedes se fijan, el cuerpo del útero es una estructura que está anterovertida. Se las muestro enseguida. Está anterovertida y está en esa posición, así, hacia adelante. Entonces el cuerpo del útero contiene, ¿verdad?, además, si ustedes se fijan, acá el cuello, la cervix uterina, y después de la cervix uterina un canalcito. Y este canal es el canal vaginal, que tiene un promedio en las chicas sexualmente maduras de 12 centímetros. ¿Ya? Maduras adultas, 12 centímetros. Luego, aquí adelante está la uretra, ¿verdad?, con ese músculo liso que es la vejiga. Y ese tercer orificio que va posterior, obviamente, aquí el esfínter anal externo, el esfínter anal interno y el recto. Perfecto. ¿Cómo somos nosotros? Ah, perdón, y arriba, me olvidé. Aquí la tuba uterina, ¿verdad?, la fimbria que abraza al útero, y luego el ovario. Ya está. ¿Cómo nos vemos nosotros? Nosotros nos vemos de otra manera. Tenemos el pene, ¿ya? El pene tiene aquí un tejido glandular, la glándula bulbouretral, pero por arriba del pene, inmediatamente aquí, y entre medio de la vejiga, que es esta, tenemos una estructura bastante consistente, que se llama próstata. Sobre la próstata una estructura llamada vesículas seminales, y aquí está el testículo. Entonces,
no sé, Diosito fabricó el testículo y lo hizo bajar por delante de la vejiga. Entonces, esto es nuestro conducto deferente. Entonces, el testículo está aquí, este es el epidídimo, las células espermáticas salen por aquí, ¿verdad? En la eyaculación se mezclan con las vesículas seminales, pasan por este ducto hacia la próstata, que es un ducto distinto de por el cual pasa la orina hacia el pene, y entonces desde ahí pasa hacia el pene, se reúne con el fluido de las glándulas vulvoretrales y sale finalmente como el semen. Por lo tanto, el semen no solamente son espermatozoides, sino que es una serie de proteínas, de agua, sodio, potasio, qué sé yo, proteínas altamente hidratables y azúcares. ¿Ya está? Y lípidos, por supuesto. Ok. Estos son úteros, ¿ya? En distintas edades, chicas y chicos, ¿ya? Recién nacido, recién nacida, 4 años, pubertad, adulta sin hijos, adulta con hijos, anciana. Fíjense qué increíble cómo el útero de una chica en pubertad, a los 12 años, se parece mucho al útero de una anciana. ¿Y cuál es la diferencia solamente? Que este útero tiene músculo liso activo y en cambio el útero de la anciana es un útero más bien fibroso. No más bien, totalmente fibroso, ¿ya? Inactivo prácticamente, sin capacidad contráctil. Bien, FSH y LH, chicas y chicos, estas son entonces las hormonas que se producen arriba del eje, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que teníamos arriba que el hipotálamo producía GnRH, entonces ese GnRH hace que la adenohipófisis produzca FSH y LH, y aquí están. Entonces, aquí tenemos la molécula de FSH y aquí la de LH. Y si ustedes se fijan, tienen cadenas alfa, cadenas beta plegadas, qué sé yo. Ya está. Entonces, estas hormonas se secretan por las células gonadotrópicas, que ya hemos mencionado el concepto. Bien. LH, ¿verdad? En el mecanismo de acción es levemente diferente en hombres y en mujeres. En las mujeres, LH inicia la esteroidogénesis en los folículos ováricos. La esteroidogénesis que implica estrógenos. Y en nosotros, estimula las células de Leydig para producir testosterona. Claro. Entonces, son levemente distintos, pero en realidad son lo mismo. No sé cómo... a ver, dame a entender. Son distintos en cuanto en la mujer produce estrógeno y nosotros testosterona, pero son lo mismo que en el fondo en los dos inician la síntesis de esteroides, o sea, hormonas sexuales. Luego, aquí tenemos, fíjate, a propósito de esto, aquí tenemos un folículo de Graf, ¿ya? De un corte histológico de ovario, ¿verdad? El clásico folículo Graf. Aquí tenemos el ovocito 2, ¿verdad? Aquí está la zona pelúcida del ovocito 2, esta es la corona radiata, qué sé yo, ¿verdad? Estas son las células de la teca externa, ¿verdad? En fin. Entonces, aquí entre la teca externa y la teca interna, ¿verdad? Aquí está la célula de la teca, y aquí abajo, ¿verdad?, las células de la granulosa. Entonces ese cuadradito está ampliado aquí. Entonces miren qué linda esta cuestión. Viene la LH, viene el receptor, LH receptor, el receptor para el LH, se activa un AMP cíclico, el AMP cíclico que viene de ATP, ¿verdad? ATP se transforma en AMP cíclico por una adenilato ciclasa. Acuérdense de eso, de lo que es celular y molecular. Entonces, aparece una proteína quinasa A, que es quien dice un segundo mensajero. Esta proteína quinasa A, ¿qué hace? Permite que el colesterol que se está ingresando por un mecanismo de difusión, ¿verdad?, tome el colesterol y entonces se genere la primera molécula interesante, androstenodiona. Esta es una molécula masculinizante. Pero androstenodiona después pasa a la célula de la granulosa y mediante una aromatasa, se llaman aromatasa a todas estas moléculas que toman a estas estructuras aromáticas derivadas del colesterol, que son prohormonas o preprohormonas, y entonces la transforma en una estrona. Y la estrona, mediante la 17 hidroxilasa, la transforma en estradiol y libera el estradiol hacia el sistema sanguíneo. Perfecto. Perdón.
hacia el sistema sanguíneo. Entonces, fíjense, esto implica, perdóname por Dios, esto implica, ¿verdad?, que ya tienes tu estradiol disparado en tu sangre. Pero por otra parte, fíjate, viene la FSH, y la FSH resulta que se liga a un receptor de FSH, que también actúa un AMP cíclico, que también actúa, ¿verdad?, una proteína quinasa A, que también permite, ¿verdad?, la actuación de una aromatasa, y entonces esta aromatasa genera redundantemente la misma producción de estradiol. Entonces, en el fondo es interesante saber que la FSH, tal cual como lo dice ahí, estimula las células de la granulosa que convierten los andrógenos, androstenodiona, producidos por las células tecales, porque la célula tecal produjo la androstenodiona, ¿verdad?, en estradiol. Entonces, en el fondo tenemos dos fases. La LH permite que el colesterol, mediante un sistema complejo enzimático, genere androstenodiona. La androstenodiona pasa a la célula de la granulosa, y la célula de la granulosa, mediante la acción de la FSH, hace que por una vía también de proteína quinasa A se activen las aromatasas para que esta androstenodiona se transforme en estradiol. Y el estradiol sea finalmente liberado. Qué lindo el esquema, ¿eh? Qué claro, qué perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando hay ovario poliquístico, este proceso no ocurre en forma normal. Entonces, como no ocurre en forma normal, tú empiezas a cargarte como mujer, como chica, empiezas a cargarte con hormonas masculinizantes. Y entonces tienes hirsutismo y te sale una patilla más larga y un poco más de vello en los brazos, eso se llama hirsutismo, ¿verdad? Y probablemente puedas empezar a engordar, sientes que aumenta tu masa muscular, que te estás poniendo más corpulenta, y puede ser simplemente una falla a este nivel por un ovario poliquístico. Entonces a veces las chicas hacen dietas, se desesperan, qué sé yo, casi no comen y aún así no logran bajar de peso, y puede ser esa la razón. Ya. Bueno, aquí veamos la FSH ahora en relación al ovario. La FSH se libera por la adenohipófisis, llega al ovario, ¿verdad? El ovario produce el estradiol, ya lo vimos, ¿verdad? Y el estradiol, a su vez, ¿verdad?, genera un feedback de regulación para producir FSH y LH ahora. Hay un feedback positivo cortito ahí, y luego entonces se libera estradiol, y luego estradiol de progesterona. ¿Y qué pasa críticamente aquí? Lo que pasa críticamente es que mientras tanto ocurre esto, va un folículo madurando. Entonces, había una célula germinal, en fin, qué sé yo, empieza a madurar el folículo, se libera el ovocito, ¿verdad? Y entonces, una vez que se libera el ovocito, hay dos posibilidades. O te embarazas, o tienes tu regla al siguiente mes, entonces, al siguiente periodo. Entonces, si te embarazas, entonces la progesterona que está producida por el cuerpo lúteo, que quedó de este folículo vacío, que ya no tiene ovocito, ¿verdad?, va a empezar a producir progesterona. Entonces, si te embarazas, la progesterona va a permitir que haya una mejor conjunción entre ese huevo fecundado y el útero. Pero si no te embarazas, entonces se tiene que descamar el endometrio, y eso induce a la menstruación. ¿Ya? Aquí el clásico monito del útero, ¿verdad?, mostrando más o menos las cosas más importantes, dijérase, los primordios foliculares, ¿verdad?, que van madurando, van formando los folículos de Graf, o folículos simplemente, ¿verdad? Y entonces cuando ya el folículo está completamente maduro, ¿verdad?, libera al huevo. Esta es la corona radiata, ¿verdad? Esta es la zona pelúcida, libera el huevo con un poco de zona pelúcida, y ahí a la suerte, digamos, si va a ser fecundado o no, dependiendo si tú tengas o no relaciones sexuales fértiles. Y luego, entonces, este cuerpo se transforma en un cuerpo lúteo, amarillo, y luego en un cuerpo albicans. Ya un cuerpo blanco que va quedando como una cicatriz de todas las ovulaciones de tu vida. Perfecto. Esto es más o menos lo mismo, solamente que explicando un detalle, que es más o menos cómo ciclan las hormonas. Entonces, primero, cómo cicla el endometrio. El endometrio cicla así. Aquí están los 5 días de menstruación, ¿verdad?
después se empieza a reparar el endometrio, y empieza a quedar suavecito. El endometrio en esta zona queda como los labios por dentro, es una cosa suavecita y brillante cuando se ve con un endoscopio. Pero después el endometrio empieza a aparecer como cuando uno se muerde la boca, así queda como una inflamación, como unas marcas. Y finalmente el endometrio se inflama, ¿verdad? Además hay prostaglandinas, qué sé yo, por eso duele el útero, ¿sí? Y se produce la descamación y la menstruación. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí cuando está muy brillante el endometrio? Está muy receptivo a la célula huevo fecundada. Entonces, ¿por qué razón va a estar receptivo? Porque aquí va a ocurrir la fecundación. Entonces, alrededor de estas horas podría eventualmente anidar un huevo en tu pared uterina. Y si lo vemos aquí abajo, vemos los ciclos de la FSH y los ciclos de la LH con ese tremendo promontorio entre el día 14 y el día 16, más o menos, donde ocurre la ovulación. Esta curva podría estar un poquito más acá quizás, ¿ya? Y entonces, ¿cómo ciclan los estrógenos ciclan mucho al momento de la ovulación, ¿verdad? Y después, ¡pum!, descienden, y lo que empieza a ciclar es progesterona. Entonces, cuando ustedes toman, por ejemplo, un anovulatorio como Anulet, qué sé yo, cualquiera de estos fármacos anticonceptivos, no se produce el proceso ovulatorio. No se produce el proceso ovulatorio y a la vez, ¿verdad?, cambian los niveles de estrógeno, se genera un plató de estrógeno en el sistema sanguíneo. ¿Ya? Y ese es el modo de acción. Ahí estaba la misma curva. Ese es el modo de acción de los anticonceptivos. Ahora en machos, en ratas machos o en varones, ¿ya? Suena así como un poco machos. En varones también, porque machos pensando en las ratas en realidad, la FSH, junto con la testosterona que había liberado la LH, que había estimulado la LH en las células de Leydig, ¿verdad?, es necesaria para mantener contigo la función normal de espermatozoides. Entonces, por otra parte, la FSH lo que hace, chicas y chicos, es afectar la producción de células espermáticas. Bien, a ver cómo voy con el tiempo. Ya, ok. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un túbulo seminífero así bien caricaturizado, bien dibujado, pero bonito, ¿eh? Entonces aquí tenemos las células de Sertoli, ¿verdad? Ahí tenemos las células de Leydig, que en realidad se ven mejor cuando están acumuladas como en las puntas, en los extremos, entre un tubo y otro, ¿verdad? Y aquí se ve todo el proceso, en el fondo, de lo que veíamos en el cole siempre, la famosa meiosis, ya que en este caso se llama gametogénesis, y en caso particular, espermatogénesis. Donde pasa, ¿verdad?, de espermatogonio a espermatocito primario, a espermatocito secundario, a espermátida y a espermatozoide. Y entonces lo que vemos aquí al final ya son los espermatozoides con sus células maduras. Perfecto. Voy a la siguiente. Y aquí tenemos más o menos, me encanta esta de arriba, porque aquí tenemos el túbulo seminífero, de verdad, porque el testículo en el fondo es una red de túbulos por donde se le mire así, una red de túbulos seminíferos. Entonces tenemos los túbulos seminíferos mostrando aquí estas puntitas, todos estos triangulitos y estos pedazos que quedan como sobrantes por fuera, son células de Leydig productoras de testosterona. ¿Ya? Ok. Ya, bueno, y ahí ya está el ciclo más o menos, lo hemos visto. La gonadotrofina liberan FSH y LH, ¿verdad? La FSH actúa sobre un circuito mensajero para la maduración de la célula espermática y la LH, ¿verdad?, las células de Leydig para producir testosterona. Listo. Y hay un feedback producido por una molécula llamada inhibina y también la propia testosterona, que genera feedback corto y más largo a nivel de hipófisis y de hipotálamo. Otra foto bonita, de nuevo, no me acordaba que la tenía, ¿no?, mostrando las células de Leydig, preciosa. Todas estas son Leydig, ¿eh? Qué linda. Ahí los espermatocitos y ahí ya las espermátidas, y esas son colitas de espermatozoides. Este es un corte de testículo de rata, teñido con azul cresil, podría ser azul cresil. Sí, a pesar de que sea medio rosadito ahí, pero sí creo que es azul cresil. Ya. Luego vamos a otra hormona, prolactina. Prolactina, ustedes saben, es la hormona maravillosa, la maravillosa hormona productora, ¿verdad?, de leche, uno de los fluidos más impresionantes que producimos nosotros los mamíferos. En realidad, ustedes, las chicas, ¿ya? Digo nosotros, nos subimos en el carro, en realidad nosotros no producimos ni una porquería, somos los animales más flojos del planeta, los machos siempre hemos sido animales flojos.
no sé, nuestra utilidad es bastante limitada. Entonces, la prolactina, ¿verdad? Es una proteína de 199 aminoácidos, una proteína grande. Imagínense que la hemoglobina tiene 175 hasta 199, una enorme proteína. Y lo más común, o sea, por lo que más sabemos de la prolactina es que está asociado a la lactancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Aquí tenemos una chiquilla, ¿verdad?, que no está embarazada, es la misma chica, la de la foto, aquí en un embarazo temprano y aquí ya en el embarazo tardío, ya a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué pasa en la glándula mamaria? La glándula mamaria tiene una anatomía muy especial, tiene un tejido graso abundante y tiene estos racimos, fíjense ustedes, que nos recuerdan como uvas así. Entonces, estos racimos, ¿verdad?, son sistemas de acinos productores de secreción lacticífera. Entonces, estos acinos cambian dramáticamente desde una glándula mamaria inactiva, de una chica que no está embarazada, a una chica que sí está embarazada. Imagínense cómo cambia el volumen de la glándula mamaria, pero no solamente eso, sino que también hay una modificación de los túbulos. El seno lactífero o lacticífero, que son estas porciones aquí, se ensanchan, y entonces también aumentan los ductos lacticíferos, o sea, el diámetro de los ductos lacticíferos, pero no solo eso también, sino que miren el pezón aquí, esta es la areola del pezón y este es el pezón mismo, se fijan que la areola se ensancha y aquí la areola se pigmenta y también cambia un poquito la estructura del pezón, se ve más rugosa. Y se pigmenta por razones obvias, ¿verdad? Se pigmenta para que haya más, se pigmenta, hay más vascularización, hay más temperatura en ese pezón pigmentado y cuando las crías mamíferas abren sus ojitos, les sale mucho más fácil reconocer dónde está la teta para poder alimentarse. Luego, fíjense cómo funciona la regulación de la producción de prolactina, chicas y chicos. Funciona de una manera muy sencilla. Una neurona de pronto está en tu cuerpo, si no estás embarazada, está liberando dopamina. Y la dopamina le hace un stop a la producción de prolactina. Un stop. Y si hubiera un poquito de producción de prolactina, la prolactina estimula a la neurona y le hace un stop. Un stop, no estás produciendo nada. Pero fíjate que durante la lactancia, durante la lactancia, tú tienes ciertos estímulos específicos. Primero, se ha investigado mucho sobre un factor que libere prolactina. Algunos han dicho que ese factor no existe como tal. Otros han dicho que sí, que son factores de crecimiento, etcétera, está en discusión. Y entonces, ahora la neurona que producía dopamina ya reduce su producción de dopamina. Entonces, como la reduce, ya no hay inhibición en las células productoras de prolactina. Y para iniciar el proceso, la placenta tiene lactógenos que van de inmediato hacia el cerebro de la mamífero recién parida, hablemos de una rata o de una gatita, por ejemplo, para iniciar el proceso. Entonces, me quiero detener, y por último, el estímulo de succión de la cría, ¿verdad? Se dice que actuaría sobre este supuesto factor productor de prolactina. Y por supuesto los estrógenos. Entonces, ¿qué les quiero contar algo? Les quiero mostrar un fármaco para que recuerden esto. A lo mejor si les muestro el fármaco, ustedes van a hacer mejor memoria. Imagínense que ustedes tienen a un animalito, por ejemplo, o ustedes mismos, humanas, tienen poca leche. Entonces el médico dice, pero yo tengo la solución. ¡Tarán! Sulpirida. Sulpilán, sulpirida. Entonces la pregunta, ¿qué es la sulpirida? Oye, googleemos. Oye, ¿la sulpirida es un antipsicótico? El médico me dio un antipsicótico, ¿por qué me encontró loca si estoy embarazada y no tengo leche?
Lo que pasa es que el médico sabe que este antipsicótico tiene bajos efectos antipsicóticos, pero tiene buen efecto inhibiendo los receptores de dopamina que van a ocurrir en este nivel. Entonces, como estos receptores de dopamina van a estar inhibidos, aunque tú produzcas dopamina, estas células no van a saber, y van a decir, produzcamos prolactina nomás, tenemos chip libre. Mira, es interesante. ¿Ya? Entonces aquí la farmacología de los antipsicóticos es un gran coayudante en la producción de leche. Ahora, si eres un paciente esquizofrénico o esquizofrénica y estás tomando un antipsicótico duro como haloperidol o clorpromacina, estos antipsicóticos son bloqueadores de toda la familia de receptores dopaminérgicos, que son 5, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, y entonces pueden producir en el varón o en la chica un agrandamiento, un abultamiento de la glándula mamaria y producción de suerito en los pezones. Eventualmente, debido al hecho de que hay una inhibición tan fuerte de todos los receptores dopaminérgicos que podría eventualmente estar produciéndose prolactina en esa persona, como un efecto secundario a la acción del fármaco. Bien, ya esto es lo mismo, tenemos lo mismo, no sé por qué cloné en cierta manera con otras fotografías nomás. Entonces, a esta dopamina es a la cual se le llama en el fondo PIF, factor inhibitorio de prolactina. Es la dopamina en el fondo. Y la lactancia, ya sabemos, ¿verdad? Es la producción de leche a través de acción de prolactina. La leche que tiene poliaminas, caseína, lactosa y abundantes grasas, ¿verdad? Fosfolípidos. Ahora, otro caso que quiero mencionar en forma breve y sencilla, sin extenderme demasiado, es el caso cuando una chica, por ejemplo, presenta una galactorrea. ¿Qué es galactorrea? Que presente una secreción en los pezones en una etapa distinta del embarazo, sin estar embarazada o sin haber sido madre hace poco. Entonces, ahí hay que parar las orejas porque lo que podría estar ocurriendo es que hubiese un tumor adenohipoficiario prolactinérgico, en cuyo caso el tumor se le llama prolactinoma, un micro o macroadenoma. ¿Ya está? Los tumores, los microadenomas de menos de 1 centímetro, los macroadenomas de hasta 3 centímetros. ¿Ya está? Entonces son muy complicados, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen y otra imagen de macroadenomas intracelular en este caso, porque aquí está la silla turca, entonces abarcó toda la silla turca. Un macroadenoma productor de prolactina. ¿Ya? Y acá tenemos otro, en colgajo también, misma cosa. Ya está, esto ya lo comentamos, la succión induce la estimulación de la lactancia. Listo. Estas son las hormonas de la hipófisis intermedia, chicas y chicos, y solo les voy a hacer un comentario como a modo de cultura general. La hipófisis intermedia, ¿verdad?, produce unas moléculas raritas, entre ellas las beta-lipotropinas, beta-LPH, y estas beta-lipotropinas se producen a partir del clivaje, no sé si entiende la palabra clivaje, clivar es cortar, del clivaje de unas moléculas grandes, en este caso la POMC, que significa pro-opio-melanocortina. La POMC se cliva y produce la ACTH, la hormona del estrés, la que estimula la glándula adrenal, sí, y también produce beta-lipotropinas. Entonces, eso es interesante, porque hay toda una familia de péptidos opioides asociados a la hipófisis intermedia también. Pero, como si esto fuera poco, también la hipófisis intermedia produce alfa, beta y gamma MSH. ¿Y qué hacen estas leceras? La alfa, beta y gamma MSH lo que hace es inducir, ¿verdad?, cambios en la pigmentación del epitelio, y también estas moléculas derivan de la pro-opio-melanocortina. ¿Ya? Entonces, en el fondo, sumando y restando, chicos, lo que hace este sistema es que a partir de la tirosina, de la dopa, se forma no dopamina, sino que dopaquinona. Y la dopaquinona entra en un circuito raro, donde forma unas moléculas llamadas dopacromo, y estas finalmente eumelaninas. O por otra parte, la dopaquinona, mediante una dopa, bla, 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 forma feomelanina. Feo es café, y eu es verdadero. Entonces, forma los pigmentos de la piel.
Interesante. Hablemos ahora de la neurohipófisis. La neurohipófisis, chicas, fabrica solo dos tipos de hormonas clásicas, canónicas, conocidas hasta ahora. Oxitocina y vasopresina. Vamos a hablar de las dos. Y con ello estamos hoy día finalizados. Bien. Entonces, ¿cómo lo hace? Muy simple. Esta es la ampliación del cuadrito, entonces aquí está la adeno y esta es la neuro. La neuro tiene dos regiones, los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos, y entonces estos núcleos lo que hacen es liberar, ¿verdad?, sus hormonas hacia el sistema sanguíneo. Entonces, si tú estás en el desierto, por ejemplo, este es un corte de la película de Lawrence de Arabia, una película muy antigua, siempre la coloco porque ninguno de ustedes la conoce, o sea, ni siquiera la gente de 40 años conoce esta peli, es una película remasterizada, antiquísima, los cinéfilos solamente conocen esta película. Entonces, en esta peli, ahí aparece esa imagen estúpida ahí, ¿verdad? Como diciendo gracias, ¿verdad?, por tener hormona antidiurética. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Fíjense que este es el plasma sanguíneo de una persona típica que está aquí en la casa, como yo, que estoy todo el día tomando té de jengibre con esta macana, ¿cómo se llama? Cardamomo, y esta otra macana, nuez moscada. Entonces, no tengo sed, nada, estoy súper hidratado. Pero cuando no tengo sed es porque mi osmolaridad está muy baja, entonces siento ganas de orinar y tal, porque mi osmolaridad está baja, entonces el riñón dice, oye, tenemos tanta agua, tiremos un poco para afuera. Pero resulta que si yo dejara de beber agua en todo el día, aumentaría mi osmolaridad plasmática. Y en ese caso, al aumentar la osmolaridad plasmática, empezaría a sentir sed. Entonces la pregunta es, ¿y qué me haría sentir sed? La hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, en el fondo, fíjense, es interesante saber que la hormona antidiurética, que es esta tremenda y maravillosa molécula que está ahí, también conocida como vasopresina, o algunos también le llaman AVP, AVP. ¿Por qué? Por arginina vasopresina. Entonces, esta molécula preciosa, ¿verdad?, actúa a nivel renal, diciéndole al riñón, compadre, ahorremos agua, no puede estar orinando aquí 1,5 litros de orina. Entonces, porque no tenemos suficiente agua en el cuerpo. Entonces, la orina sale concentrada y amarilla cuando tienes alta la ADH. A propósito, siempre el comentario, no sé si lo puse más adelante, así que lo voy a comentar al tiro si no se me olvida. Entonces, cuando ustedes salen a beber cerveza con los amigos, se llenan de líquido por la cerveza, pero además la cerveza tiene alcohol, y el alcohol inhibe la producción de ADH. Entonces, con mayor razón orinan. Por esa razón, con la cerveza se orina tanto. Pero también con otros alcoholes se orina. Si están bien hidratados y beben otro tipo de alcohol, van a sentir el mismo efecto. Si están bien hidratados, obviamente. Ahora, si están deshidratados y se toman un corto de vodka, bueno, primero tengo que decirles que estarían locos y luego que no van a orinar nada. Ya, entonces ahora veamos cómo funcionan estos controles de feedback de esta hormona tan interesante. Funcionan de la siguiente manera. Entonces, cuando se libera la ADH, ¿verdad? Primero, imaginemos que este señor tenía una homeostasis con una osmolaridad de 300 miliosmoles. Entonces, esa osmolaridad estimuló, porque está muy salada la sangre, en el fondo le falta agua, estimuló al sistema y a decirle, oiga, compadre, ¿qué podemos hacer? Entonces él dice, liberemos ADH para tratar de recuperar agua del riñón. Entonces libera ADH, la ADH produce sed. Pero vamos primero por el riñón. Entonces la ADH actúa sobre, ¿verdad?, los túbulos colectores del riñón, y entonces recupera el agua, y el agua que se iba a perder por la orina, ahora se devuelve a la sangre. Entonces, como se devuelve agüita pura a la sangre, disminuye la osmolaridad, lo que probablemente va a hacer que vaya disminuyendo el estímulo que produjo la producción de ADH. Pero por otra parte, la ADH en sí misma induce sed. Entonces el sujeto va y bebe agua. Dice, siento sed, y toma agua. Cuando uno tiene sed, debe beber agua, no cerveza. ¿Ya? Eso es un error tremendo. Yo no sé cómo el Ministerio de Salud, digamos, sigue insistiendo en eso, porque si tienes sed, debes beber agua.
Entonces el sujeto bebe agua y al beber agua también disminuye la osmolaridad y se acaba el estímulo que estaba provocando la inducción a la producción de ADH y así se mantiene una regulación del sistema hídrico en el organismo. Entonces, si la ADH está ausente, se elimina una gran cantidad de orina con una densidad muy baja, poliuria, mientras que el ingreso de líquido está aumentado. O sea, si tú haces polidipsia, probablemente vas a tener poliuria. Yo estoy polidípsico hoy día, porque estoy tomando mucho líquido, entonces probablemente estoy también poliúrico. La secreción de ADH está regulada por la osmolaridad, ya lo dijimos. Mientras más sales respecto de agua existan, el núcleo supraóptico va a estimular la producción de ADH. Entonces, ¿quiénes aumentan ahora por fuera la producción de ADH? ¿Y quiénes la disminuyen? Bueno, la aumentan por fuera, el dolor, las quemaduras, los traumatismos cráneoencefálicos de cualquier naturaleza, y algunas moléculas raras, fíjate, como el demerol, la metadona, la morfina, aumentan la producción de ADH y bloquean, por lo tanto, la producción de orina. Las drogas colinérgicas también, las drogas beta-adrenérgicas, la nicotina, las prostaglandinas, ¿ya? Por el contrario, disminuyen la secreción de ADH, el alcohol, los glucocorticoides, prednisona, qué sé yo, y difenilidantoína o fenitoína sódica, un fármaco anticonvulsivo. Ya, y entonces aquí, fíjate, para resumir esta penúltima parte, es donde uno dice, oye, la vasopresina o ADH participa también, como participa en el fondo, en la reabsorción del fluido renal y en el incremento del volumen sanguíneo, en la hipervolemia, ¿verdad? Entonces participa indirectamente también en el incremento de la presión arterial, ¿verdad? Entonces, y paralelamente, la vasopresina induce vasoconstricción. Perfecto. Ahora vámonos a la otra y última hormona de nuestra glándula neurohipófisis, la oxitocina. Oxitocina, chicas y chicos, es una hormona peptídica, ¿ya? Que se transporta a través de la sangre, desde la hipófisis posterior, y cuya función es la droga, perdón, es la droga, es la hormona del coito, es la hormona de la socialización, es la hormona del agrupamiento de los animales, en general de conductas sociales. Es la hormona asociada también al cuidado de las madres por sus hijos. Entonces, oxitocina se sintetiza en los núcleos paraventriculares y también supraópticos, ¿verdad? Y es transportado también para... ¿cómo? Perdón, no entendí. ¿Para la lactancia y para el parto? Claro. ¿Por qué la lactancia? Porque tenías tú la glándula mamaria, que estaba llena de leche por la prolactina, pero necesitabas hacer salir la leche. Entonces, la oxitocina regula que esos ductos lacticíferos permitan contraerse y que salga la leche, ¿ya? Se estimulan como esas cristas, dijéramos, y empieza a salir la leche. Y también en el parto, porque fíjense que la oxitocina es la única hormona que si tú inyectas una dosis grande de oxitocina en una hembra, en una rata hembra, por ejemplo, empieza a contraerse su útero, ¿ya? La oxitocina es la hormona para estimular la contracción del útero en el trabajo de parto. Y muchas veces se utiliza en los partos normales, en los partos sin cesárea, se utilizan entonces para facilitar la salida de la criatura. Ya, ¿qué otra cosa interesante? Los receptores de oxitocina están ampliamente distribuidos a través del cerebro. En roedores, por ejemplo, en el bulbo olfatorio, en los tubérculos cuadrigéminos, en la neocorteza, en la corteza piriforme, en el hipocampo, en el subículum, en la amígdala lateral, en el núcleo de la estría terminal, en el núcleo accumbens, en el hipotálamo. Entonces, en el fondo dice, oye, ¿por qué la oxitocina está tan distribuida en el cerebro? Entonces, porque probablemente cuando estamos enamorados, cuando estamos emparejados sexualmente,
las ratas cuando van a entrar en los procesos de coito. Oxitocina facilita las conductas del coito. Por ejemplo, en las ratas, oxitocina facilita la mantención de la erección en el macho. En la hembra, oxitocina facilita que la hembra levante la colita y produzca un fenómeno llamado hiperlordosis en la rata, y entonces permita el coito, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión de los receptores para oxitocina aumenta en las células mioepiteliales de la mama durante el embarazo y la lactancia. Claro, porque la glándula mamaria tiene las células mioepiteliales en los ductos de salida de leche. Entonces, aumentan los receptores para que precisamente oxitocina permita tener una mejor acción a ese nivel. Ustedes saben siempre, chicos y chicas, yo soy respetuoso del derecho de autor, entonces siempre coloco mis referencias de papers si es que alguien quiere profundizar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ya le estaba diciendo para resumir, a nivel de comportamiento, entonces, comportamiento social y comportamiento no social, ¿ya? Asociado a oxitocina. El comportamiento social, ¿verdad? Se ha demostrado que oxitocina puede permitir el reconocimiento de sujetos dentro de un mismo grupo social. Y fíjense, oxitocina se ve afectando los comportamientos no sociales. Miren, placebo y oxitocina. Memoria, performance de la memoria de reconocimiento. Mira qué increíble. Aquí oxitocina, por ejemplo, ¿ya? El placebo son los negros y todos los demás son oxitocina. Oxitocina está mejorando la memoria de reconocimiento, lo que indicaría que de alguna manera oxitocina podría estar correlacionada también con ciertas respuestas al estrés y patologías tales como depresión, e incluso, voy a ir a un paso más allá, incluso en alguna psicosis. Por ejemplo, podríamos decir quizás que los niveles de oxitocina de los sujetos psicopáticos podría estar alterado. En los chicos con autismo, oxitocina se encuentra disminuida, por ejemplo. Oxitocina parece tener un efecto amortiguador en la respuesta al estrés, lo que estamos hablando, ¿ya? Y los circuitos involucrados todavía no son conocidos. Entonces, resumiendo, el clásico rol de oxitocina es activar el músculo liso, promover la salida de leche, ¿verdad? Y promover la contracción del útero en el trabajo de parto. Y oxitocina, ¿verdad? Implica también la contracción de las células mioepiteliales en la glándula mamaria, ¿verdad? Induciendo al pezón a la salida de leche. Entonces, aquí, obviamente, para el trabajo de parto, obviamente los estrógenos están participando, pero uno de los factores más importantes y definitorios son oxitocina, cortisol, por supuesto. Cortisol es el que inicia, que gatilla el reloj del parto, y, por supuesto, prostaglandinas, que son las moléculas proinflamatorias. Entonces, por esa razón, por ejemplo, se ha utilizado desgraciadamente prostaglandinas y oxitocina para inducir el parto en chicas que no están en edad de término y quieren realizar aborto. Y lo digo desgraciadamente, no porque me vaya a poner aquí en un discurso pro vida y tal, sino que porque hacer estas maniobras sin supervisión médica pueden producir graves hemorragias que pueden conducir a la muerte de la chiquilla. ¿Ya? Ya les expliqué que oxitocina regula la respuesta sexual, oxitocina regula la respuesta social. Mira, esta es una prueba de score total de respuesta social, ¿ya? Escala de respuesta social. Hay todo un protocolo de escala de respuesta social. Entonces, fíjate, aquí, con un placebo, una sustancia que no es nada, y con oxitocina, la escala se modifica enormemente. ¿Ya? Oxitocina y conducta sexual, etcétera, etcétera. Fin de la presentación. Estimados estudiantes, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? No es la mejor foto para terminar una clase, quizás, pero bueno. Ya, a esos son anexos, no me interesa. Ya está. ¿No hay preguntas, chicos y chicas? Genial, vamos a pasar la asistencia.
Entonces, vamos, hoy día es 6. Voy a compartir pantalla, dame un segundo. No importa, no comparto. Entonces, Apablaza, Presente. Aravena, Presente. Bahamondes, Presente. Barrera, perdón, Presente. Bayer, Becerra, Cáceres, Calderón, Caro, Presente. Carreño, Presente. Cuevas, Morales, Cuevas Rubio. Presente. ¿Quién eres tú? ¿Rubio? No, Cuevas Morales. Cuevas Morales, muy bien. Del Río, Donoso, Presente. Escobar, Presente. Eizaguirre, Fernández, Garrido, González, Presente, profe. Labra, Presente. López. ¿López cuánto? Perdón, López Piera. Presente. López Guanja, Presente. López Emilia. Presente, profesor. Muy bien. Me gusta, fuerte y claro, está bien. Montiel. Narváez. Presente. Rosas. Rubiño. Saavedra. ¿Saavedra Tuán, profe? Sí, Atuán. Sí, yo. Muy bien. Saavedra Osorio. Santibáñez. Presente. Soto. Valencia. Presente. Vázquez. Vélez. Presente. Araya. Presente. Muy bien. Estimadísimos estudiantes, Profe, ¿sí? es que hay dos compañeras en el chat que pusieron presente. ¿Quiénes son? Becerra y Del Río. No joder. Del Río, ya está, y Becerra. Muy bien. Nicole Becerra. Muchas gracias. Ya está. Estimados estudiantes, ¿tiene alguna otra pregunta? Ha sido un placer. Estudien para la prueba porque se viene de 1 a 10. Se viene en escala de 7. 7, 8 diría yo. ¿Ya está? Así que prepárense. Saludos cordiales, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, Que esté bien. Adiós. Profe.